patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 170 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones y el acta de la sesión 171 ordinaria queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del señor secretario general de la Corporación, mediante el cual nos informa que se le ha otorgado un plazo de 15 días a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para considerar e informar los proyectos de ley boletines 9185-08 y 10.038-08 relativos a la desalación de agua para el uso en la gran minería. Asimismo, hemos recibido un oficio de la Dirección del Trabajo porque informa sobre la fiscalización de las condiciones laborales y de seguridad de trabajadores contratistas de la división del Teniente de Codelco, el tema de las casas de cambio. Y finalmente, señor presidente, un oficio del Departamento de Evaluación de la Ley por el que remite informe del tercer trimestre de 2017 de Senageomín sobre ejecución presupuestaria. Terminada la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y varios simultáneamente. Diputada Yasna Proboste. En varios. Quisiera preguntar a la Secretaría si es que el oficio enviado por esta comisión el día 6 de diciembre, en donde se le solicitaba a la Empresa Nacional de Minería que entregara un informe pormenorizado respecto de cuáles eran sus políticas remuneracionales entre los sindicatos existentes en la Fundición Hernán Miguel Alira, ha llegado, toda vez que hoy día llevamos 23 días en huelga. Quiero en esto también saludar la presencia de la ministra de Minería, con quien durante este conflicto hemos estado en diálogo permanente. Sin embargo, esta situación aún se mantiene por parte de los trabajadores y un elemento que fue el de origen para esta negociación reglada, tiene que ver con aquellos elementos que fueron señalados en este oficio del día 6 de diciembre por la Comisión de Minería. Entonces, quisiera preguntar, como primera intervención en puntos varios, si es que ha llegado respuesta de aquello. Manteniendo la palabra en puntos varios, quisiera pedirle, entiendo que la presencia de la ministra respecto al proyecto que hemos puesto en discusión, pero si lo tiene bien, tal vez con posterioridad a su proyecto nos pueda ilustrar respecto de cuál es el estado de avance, cuáles son las alternativas que se vislumbran después de otras 23 días de huelga legal que se mantiene aún por parte del Sindicato de Trabajadores número 2, y conocer también cuáles son las medidas administrativas que se ha tomado por parte de la empresa, de la cual usted preside el directorio de NAMI, respecto de la ineficiencia que ha tenido la empresa para poder resolver a tiempo este conflicto, particularmente en lo que dice relación con la no solicitud de los servicios mínimos, la cual es una responsabilidad exclusiva y atribuible a la Empresa Nacional de Minería y que ha generado, en nuestra opinión, prácticas antisindicales que es necesario poder revisar. En tercer lugar, presidente, quisiera solicitar en puntos varios que pudiésemos recibir, hemos recibido nosotros el requerimiento de parte de la Federación de Trabajadores del Petróleo, de manera de que ellos puedan ser recibidos acá en la Comisión de Minería en la próxima oportunidad, en la próxima sesión de la semana del día miércoles 14, 11, miércoles 10. Poder recibir al sindicato y a la Federación de Trabajadores de ENAP, a raíz de un requerimiento que ha hecho la Federación y los sindicatos de ENAP ante la Contraloría General de la República respecto de la privatización de las plantas de hidrógeno. Nos parece que es muy importante, tal como la misma Comisión de Minería acogió requerimientos de otra empresa del Estado, y nos parece que es de la máxima preocupación. Desde hace ya 13 años ENAP mantiene y opera en Biobío, ENAP Petrox. Cualquier
persona que conoce la empresa o ha participado de esta comisión conoce claramente cuál ha sido el rol de ENAP en la región de Biobío, y por lo tanto creo que es importante escuchar la preocupación que asiste a los trabajadores y a la Federación de Trabajadores y al sindicato de ENAP particularmente respecto de estos temas, si le parece, presidente. Gracias, diputada Proboste. En relación a su primera consulta, ¿hemos recibido respuesta? Señor presidente, no se ha recibido respuesta al oficio 6 de diciembre por parte de ENAP. Entonces sería bueno reiterar el oficio a la situación delicada en la cual se encuentran los trabajadores de este sindicato. Me han manifestado miembros de la Comisión de Minería su preocupación respecto de el nulo desarrollo que ha tenido la negociación y la huelga. Así que yo creo que desde la Comisión de Minería vamos a reiterar el oficio. Y vamos a invitar a los trabajadores de ENAP para que puedan concurrir en la próxima sesión de la Comisión de Minería. Objeto es que hagan una presentación y que planteen sus inquietudes aquí en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Bien, ¿algún diputado? Sergio Gaona. En varios, sí. Sí. Por su intermedio, presidente, pedirle a la señora ministra que nos pueda ilustrar a la comisión respecto del estado de avance y la situación que tenemos hoy día en la huelga que hay en Paipote. Y además y poder manifestarle de que esto está provocando muchos problemas en los productores mineros de la región de Coquimbo, producto de que efectivamente hoy día no hay abastecimiento de ácido sulfúrico y por lo tanto no se puede procesar mineral, y está generando graves problemas en las producciones de todas estas empresas de mediana minería. Y junto con ello también, para que nos pueda aclarar la ministra respecto de una fecha que me parece que es el 15 o el 19 de enero, que tiene que ver con una situación de la propia planta de Paipote, que dada la situación de huelga, creo que hay plazos que se cumplen respecto de ciertos estándares que tiene que cumplir la planta de funcionamiento, y que eso también se verían truncados por esta huelga. Entonces también quisiéramos saber cuál es el efecto de la huelga también, o de esta situación, mejor dicho, de paralización en el cumplimiento de los compromisos de la planta o de NAMI respecto de materias ambientales y una serie o de reparaciones o de mantenimientos de la planta también, y qué tanto esto nos puede afectar para adelante también, cuántos días más después de un eventual arreglo del conflicto, digamos. Eso para poder también tener claridad de qué va a pasar con el abastecimiento de ácido para la gente que compra ácido de NAMI, que en este caso son la mediana minería en la región de Coquimbo. Gracias, diputado Sergio Gaona. Diputado Juan Luis Castro. Presidente, muchas gracias. Ministra, bienvenida, buenas tardes. En varios estamos, ¿no? Sí. Por la sesión especial que habíamos concordado para el día 8 de enero, entiendo que ya se solicitaron las anuencias de los diputados que asistirían. Me dice el secretario abogado que habrían 2 contestaciones hasta ahora, confirmadas, lo cual es poco. Entonces, presidente, yo no sé si podemos, a viva voz en este instante, que vemos una mayoría de los titulares, en este instante chequear si tendríamos los 4 suficientes para poder consumar esta comisión. Es la comisión de minería que se constituiría en la división en el Teniente, Codelco, Rancagua, el día 8 de enero, lunes, de 10 a 13 horas. Entonces, eso yo pregunto al tiro para poder saber qué hacer. Porque necesitamos 4 parlamentarios, habrían 2, y Sacori y yo hasta el momento confirmado. Son los temas que se plantearon aquí por la Confederación Obrera de Chile, que tienen que ver con medio ambiente, salud y problemas laborales dentro de la división del Teniente. Si usted puede recabar, presidente, de inmediato. Gracias. Para saber la firme ahora. Gracias, diputado Castro. Sobre bueno, yo en su momento le anticipé mi ausencia obligada a esa sesión extraordinaria, pero no tengo ningún inconveniente en recabar nuevamente, y más que recabar, saber exactamente cuáles parlamentarios asistirían a esa sesión extraordinaria. No se olviden de que necesitamos 4 para
que tengamos quórum y hacer la sesión como corresponde. Diputado Cámara. A modo de sugerencia, si no se logra tener los 4 por el día, el horario y todo ello, sugiero que se pueda funcionar en comité y nosotros en sesión después ratificar todos los acuerdos que tengan. Y en ese sentido yo no tengo ningún problema en comprometerme a ratificar los acuerdos que ustedes tomen en Rancagua, porque va a ser difícil que podamos, o sea, por lo menos que sesionen 3 y lo sesionan como comité y lo hacen y si no sé si después ratificamos los acuerdos en la próxima sesión normal, del miércoles. ¿Ah? Sí, claro. Igual podría ir. Esta sesión se realizaría el día lunes 8, No, yo no voy. A las 10 de la mañana. de las 10 a las 13 horas en Rancagua. Ya. Ínfimo de 130.000 pesos, solo por la atención que se da ahí, el micrófono, la instalación, no de la comisión, que es mínimo y que la Secretaría lo puede pedir al secretario general, que sin duda va a aceptar, no tengo ninguna duda de eso. Bien, No, el diputado Corpo va a hablar con entonces él. ya tenemos la cantidad suficiente de parlamentarios para funcionar de manera reglamentaria. Entonces, presidente, perdón, le pediría entonces que la A Secretaría... través de la Secretaría nosotros vamos a hacer las invitaciones correspondientes. Porque hay y las autoridades invitadas. Sí. Hay una serie de autoridades invitadas. Usted deje los nombres. Quedó con la consignado en Secretaría. el acuerdo. Perfecto. Ellos lo tienen, saben cuáles son las autoridades invitadas. Bien. Reiterar también el compromiso de la Comisión de Minería y Energía de hacer también una sesión especial el día lunes 22 de enero en la ciudad de Calama para escuchar los planteamientos de los dirigentes de los sindicatos de Codelco Norte que vinieron a hacer una presentación aquí en la comisión y se adquirió el compromiso de asistir a una reunión con ellos. Esto es para el día lunes 22. Eso va a ser en el transcurso de la mañana. No, en Calama. En Calama. Sería mejor. No, eso, claro. Sí. Entiendo que ellos van a preparar una agenda de trabajo que incluye visitas a las instalaciones, sobre todo de la fundición, la refinería, que fueron los problemas que ellos plantearon acá. Perfecto. Bueno, a través de la Secretaría entonces vamos a enviar la información y vamos a actualizarla. Damos la bienvenida a la ministra de Minería, a su asesor, al representante de ENAMI, Cochilco, ¿no? Y Cochilco también. Esta sesión tiene por objeto escuchar los planteamientos de nuestros invitados respecto al proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Daniela Chicardini, Marcos Espinosa, Sergio Gaona, Marcela Hernando, Jorge Insunza de la Cera, Paulina Núñez, Yasna Proboste, Ricardo Rincón y Felipe Ward, que tiene por objeto establecer la licitación de pertenencias mineras traspasadas por Codelco a ENAMI en beneficio de la pequeña y mediana minería. ¿Tiene una presentación, ministro? Perfecto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a la Comisión de Minería y Energía. Agradecemos la invitación para discutir esta moción parlamentaria que para nosotros reviste un interés importante. Hemos preparado 2 puntos, el procedimiento de traspaso y pertenencia y los comentarios respecto del proyecto de ley que está en el boletín 9362-08. Por favor. Bueno, esto es un procedimiento que establece que Codelco, para poder entregar pertenencias, liberar estas pertenencias mineras, lo puede realizar si, solo si son traspasadas a ENAMI. El objeto de esta norma legal era resguardar los activos mineros que tiene ENAMI y esto puede realizarse a través de un informe favorable previo de Cochilco, quien solicita además colaboración técnica al Servicio Nacional de Geología y Minas, y este informe favorable lo que hace es establecer
y determinar que las pertenencias no forman parte de yacimiento en actual explotación ni están comprendidas dentro de los planes de expansión ni reposición de estos. Es decir, efectivamente no tienen valor para Codelco. Por favor, Edgar. Estas pertenencias no están dentro de los rangos de explotación de Codelco, pero sí hay un dato importante que normalmente vienen provistos de exploración geológica básica. Muchas veces es muy básica y ese es un tema que un poco más adelante vamos a explicar la relevancia que tiene. El procedimiento parte con un acuerdo de directorio de Codelco para poder liberar estas pertenencias mineras, que naturalmente tiene un informe geológico interno de Codelco, de manera que efectivamente exista certeza de que estas pertenencias no están dentro de los planes de exploración o explotación de Codelco. Se hace la solicitud de informe favorable a Cochilco, se solicita el asesoramiento del Servicio Nacional de Geología y Minas, se elabora el informe favorable, además debe contar con acuerdo de Cochilco y se envían los antecedentes a la Contraloría General de la República y se produce el traspaso de pertenencia. Bajo el amparo de la ley, Codelco y ENAMI han firmado 2 acuerdos que permiten tener operativa la ley, un acuerdo firmado en el año 2000 y un acuerdo firmado en el año 2007 que permite la operatividad en la práctica de este traspaso de pertenencia. Bueno, el proyecto presentado por ustedes efectivamente está orientado a las pertenencias que no explora ni explota Codelco, se basa en la ley 19.137, considera que el directorio es quien decide el traspaso y el traspaso puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Lo objetivo es asegurar, en el proyecto de ley presentado por ustedes, que los traspasos que Codelco hace a ENAMI lleguen a la pequeña minería y dar una señal de apoyo justamente a la pequeña y a la mediana minería de nuestro país. Este proyecto considera que el traspaso de pertenencias se haga durante un año calendario y una vez que ENAMI las recibe, tenga 24 meses para poder o abandonarlas o licitarlas, de manera que efectivamente existan plazos determinados. Queremos señalar a priori, si bien es cierto es parte de la segunda parte de la presentación, que nosotros estamos de acuerdo con que existan plazos determinados en el quehacer de una y de otra empresa. Vamos a ver luego unas estadísticas de lo que esto ha conllevado, pero también es importante señalar que estos plazos rijan en la medida que no exista por parte de ENAMI particularmente una inversión en la obtención de información geológica de estas pertenencias. Hasta ahora no se ha dado. Normalmente la pertenencia que es recibida desde Codelco en ENAMI va a un proceso de licitación o de abandono o queda dentro del patrimonio de ENAMI, pero eventualmente pudiera, si es que hay algún interés en estas pertenencias, iniciar algún proceso de exploración que naturalmente debería ya de prolongar este plazo de 24 meses en la medida que se enriquece el proyecto con mayor información geológica. Un segundo aspecto señalado es que utilizando criterios de rango de tonelaje producidos por año, se parta primero con aquellos productores más pequeños, aquellos que llegan a 2.000 toneladas. Nosotros pusimos ahí 2.000 toneladas año replicando lo que establece la norma legal, pero quisiéramos ahí señalar que son 2.000 toneladas mes. Y lo otro importante es que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por tener una definición de pequeña minería y la pequeña minería para nosotros es hasta 10.000 toneladas mes. Quienes son beneficiarios, por ejemplo, del mecanismo de sustentación son aquellos mineros que llegan hasta 2.000 toneladas mes. Pero existe un rango entre las 2.000 y 8.000 que también son considerados pequeños, aun cuando aproximadamente sobre el 90%, no tengo el dato exacto, se los puedo remitir, está concentrado en menos de 2.000. Pero ese espacio es un espacio también importante para la pequeña minería. Y el planteamiento del proyecto de ley dice que declarar desiertas las licitaciones, este rango de 2.000 toneladas mes se puede ampliar de manera que efectivamente puedan ingresar otros actores al proceso de licitación. Queremos plantear algunas características que tiene la propiedad que Codelco traspasa a ENAMI. Estos proyectos primero tienen muy poca información geológica, por lo tanto mayoritariamente tienen por destino exploración.
más que explotación, porque efectivamente ocurre que la información geológica es muy pequeña y si hubiera una mayor información geológica y valor geológico, lo más probable es que Codelco no traspasara la propiedad minera. Otro tema que ocurre con esta propiedad minera es que está ubicada en la alta cordillera mayoritariamente. Son proyectos de difícil acceso. Requieren capital de riesgo en el sentido que hay que invertir en la exploración. La exploración tiene un alto nivel de riesgo, va a depender de efectivamente aquello que se encuentre, cuán factible sea una posterior explotación. Las cotas donde están ubicadas por estar en la alta cordillera son elevadas. Tenemos pertenencia que ha traspasado ENAMI, vamos a mostrar el cuadro, que tiene que haya traspasado Codelco ENAMI, que tiene grandes extensiones. Podemos hablar de 20.000 hectáreas, lo que significa también una patente importante. ¿Ya? Por lo tanto, también en el proyecto de ley puede haber consideraciones respecto de que las licitaciones, más que por pertenencia, pudieran ser en algún momento una opción de una asociación u otros que pudieran acceder. Y un tema que también nos ocurre es que parte importante de estas pertenencias está ubicada en términos distantes de los planteles productivos de ENAMI. A modo de ejemplo, hubo una pertenencia minera que fue licitada, que fue adquirida por Collahuasi y que está ubicada cercana a Collahuasi. O sea, la verdad que la probabilidad de otro interesado en esos espacios era menos factible. Y a modo de ejemplo también, cuando hemos visto que la gran minería ha accedido a estas pertenencias mineras, normalmente más que por el valor geológico lo hacen porque están cerca de sus faenas mineras y pueden servir como espacio para botaderos. No siempre es por el valor geológico que tiene. Y para nosotros el proyecto de ley significa así pasar de una orientación de negocios que ha tenido normalmente las licitaciones de pertenencias mineras traspasadas por Codelco ENAMI hacia una orientación de fomento, que es un tema no menor en las decisiones que debe tomar el directorio cuando efectivamente se produce la licitación de la pertenencia. Aquí está un dato estadístico del año 2000 al año 2017 de las pertenencias que ha traspasado Codelco. Quiero señalar que son 48 prospectos traspasados. En el cuadro inferior se ve muy poco, pero vamos a dejar 48 prospectos traspasados, está cada uno identificado y un poco en esta gráfica se ve poco, pero tratamos de plantearlo. Tenemos proyectos, por ejemplo, el proyecto número 21, La Valle, que tiene 19.500 hectáreas, o prospectos como Desierto, que es el número 32, el segundo en la segunda gráfica, que tiene 55 hectáreas. Entonces, es disímil la propiedad que recibimos del punto de vista de la magnitud que tiene esta propiedad. ¿No es posible, disculpe, presidente, una columna adicional a quienes fueron traspasados? Perfecto. Se la voy a remitir, no la tengo acá, pero quiero señalar que en el cuadro siguiente vamos a ver qué destino han tenido estas pertenencias mineras. Señalar que principalmente las traspasadas desde el año 2010 a la fecha no han tenido proceso de adjudicación. Dentro del proyecto de ley se considera que además dictada la norma legal, ENAMI tenga 24 meses para licitar aquellas que ha recibido. Por lo tanto, mayoritariamente hoy día están en poder de ENAMI. Una atrás. La gráfica que está allí muestra la cantidad de prospectos traspasados por Codelco desde el año 2000 a la fecha. Por ejemplo, el 2004 se traspasaron 12 prospectos, el 2007 6 prospectos, ahí podemos ver un espacio entre el 2004 y el 2007, el 2009 4 prospectos, el 2010 22, el 2014 2, el 2015 2, y el 2016 y 2017 no ha habido traspasos de pertenencia de Codelco ENAMI. ¿Ya? Por lo tanto, eso es la velocidad con la cual de alguna manera se reciben de los prospectos traspasados por la ley que acabamos de ver, de estos 48 prospectos. Queremos señalar
que fueron a licitación el 33% de los prospectos. El 19% fue abandonado. Esta decisión de abandono la toma una comisión previa que recomienda su abandono por factores que tienen que ver con distancia, con que no hay información geológica, etcétera. Recordemos que aquellos que quedan en ENAMI deben de ser asumidos por ENAMI pagando las patentes correspondientes, etcétera. Y el 48%, que es la consulta que nos hizo la diputada Proboste, están en dominio de ENAMI en este momento. Yo le voy a mandar la información de qué es lo que ha ocurrido con cada uno y quiénes fueron los adjudicatarios, principalmente de aquellos que se licitaron, que corresponden a pertenencias mineras del año 2007 y 2008. De aquellos que se licitaron, fueron adjudicados el 11% a la pequeña minería, el 30% a la mediana minería, el 18% a la gran minería y el 41% fue declarado desierto por no haber interesados. Señalar además que estos porcentajes tienen que ver con las hectáreas. Entonces, la verdad que tenemos 3 proyectos que fueron licitados y adjudicados a la gran minería, pero en la práctica corresponden a proyectos que son de mayor magnitud desde el punto de vista geográfico. Acá está un listado de los prospectos que fueron licitados y adjudicados. Vamos a agregar la columna de quiénes fueron los adjudicatarios. En total, 13 proyectos con 90.000 hectáreas. Ahí hay algunos proyectos importantes como La Hundida, el número 7, que equivale a 19.470 hectáreas, ubicados en la primera región. Por favor, la siguiente. Los prospectos licitados y abandonados corresponden a 50.000 hectáreas ubicadas en la segunda, tercera y sexta región. Los proyectos que en la práctica fueron licitados y adjudicados por pequeños mineros. Aquí hay proyectos en la segunda y en la sexta región con 24.000 hectáreas. Y este que se ve muy poco, pero le vamos a dejar la proyección, corresponde a los proyectos licitados y declarados desiertos y que están disponibles para una nueva licitación. Quiero señalar que de la moción que ustedes han presentado, a nosotros nos parece adecuado el tema de los tiempos, de dejar establecidos plazos para la ejecución con la observación que señalamos, que en el evento de haber un requerimiento de información geológica por parte de ENAMI, ese tiempo sea considerado como un tiempo de inversión para el proyecto y no se considere dentro de los 24 meses que ustedes plantean. Lo segundo es respecto de dar prioridad a los pequeños mineros. A nosotros nos preocupan algunos temas. Uno de ellos, el primero como un concepto general, es señalar que esta pertenencia minera tenga como destino la exploración o la explotación minera y no sea utilizada como una pertenencia respecto de la cual se puede hacer alguna situación de especulación. Eso para nosotros es importante. Lo segundo es que manteniendo la línea de propuesta de ustedes de que si esto tiene un destino para la pequeña minería, sea efectivamente para la pequeña minería. Y si la pequeña minería el día de mañana desiste, exista una posibilidad de retribución a ENAMI para poder ser reasignado, pero que en la práctica no salte de una orientación de fomento a la pequeña minería hacia otros sectores mineros que pudieron haber participado originalmente en los procesos de licitación. Para nosotros es complejo poder determinar a priori que la primera prioridad la tengan los pequeños mineros, en el sentido de que mucha de esta pertenencia minera va fundamentalmente a exploración, más que a explotación, por la baja información geológica con la cual cuentan. Sin perjuicio de ello, en el contexto de que pudiera existir algún mecanismo que efectivamente pueda dar garantías de que esa pertenencia está orientada a la pequeña minería, pudiera hacerse un esfuerzo de destinarse a la pequeña minería. Nos preocupa también el tamaño del traspaso de la pertenencia minera, 20.000 hectáreas para un pequeño minero. Voy a preguntar a Manuel Erazo, pero me decía cuánto significa la patente. Uno pagar como 240 millones de pesos anuales en patente. Para una... Minero. Lo que pasa es que la propiedad minera estas están a veces cubiertas, es decir, no afloran las vetas. Sí. ¿Podría usted sentarse ahí, Sí. por favor? Porque Pero- está siendo transmitida por televisión, entonces
Lo que usted acaba de explicarnos, que es muy importante, sería bueno que lo repitiera. Sí. O sea, perdón, sí, señalando... Por favor, el micrófono, su nombre, su cargo. El micrófono, enciéndalo, por favor. En la base del... El negro. el que está para... Mi nombre es Manuel Erazo, Zamorano, desarrollo de... Parece que no está encendido, Manuel. Se apagó. Está encendido el de Está al lado. encendido el del lado. Por eso. Apagado. El de al lado está prendido. De la izquierda. Ahora encienda. Ahora enciéndalo, por favor. Ahí está. Repito, mi nombre es Manuel Erazo, jefe de la Unidad de Desarrollo Minero de ENAMI. Tengo a cargo todo lo que es como se llama la propia minera, los proyectos mineros, de la mediana minería a la gran minería, que son estos proyectos relacionados con Codelco. Y la pequeña minería, ¿no es cierto?, lo ve Fomento, que es otra unidad. Pero igual estamos nosotros relacionados con Fomento, trabajando, como se llama, unidos para poder proyectar y fomentar lo que es la minería y el rol de ENAMI. Le hablaba que hay en este caso que pasan los prospectos que están traspasados de Codelco a ENAMI, son prospectos que están en la cordillera, es decir, están cerca de los empresas que ya están productivas algunas y que en este caso Codelco, ¿no es cierto?, la entregó porque al hacer su análisis geológico determinó que no estaban dentro para seguir en los planes mineros de Codelco, sino entregárselo a ENAMI para ver si nosotros como ENAMI pudiéramos darle un mejor uso en el cuanto a usarlo, ya sea si es grande para ofrecerlo a la gran minería, ¿no es cierto?, y si es de la mediana minería a la mediana minería y si es pequeño a la pequeña minería. Pero yo tengo un año en este cargo y me ha costado bastante, ¿cómo se llama?, armar todo, y me he llegado a la conclusión, porque tengo 39 años trabajando en la minería, la mediana minería, gran minería, y Francia, Codel, ¿cómo se llama?, en Caliche, mira. No, ahora en ENAMI, 2 años en ENAMI, pero en este cargo 1 año. Entonces lo que he visto y le contaba a la minería, a la ministra, no sé de minería, perdón, de que estos prospectos, como están lejos, están a distancia, parten de 90 kilómetros de distancia a 420 kilómetros de distancia. Es decir, el puro flete no hace económicamente rentable al pequeño minero. Nosotros quisiéramos que fuera todo eso. Después de eso, la información que nosotros tenemos es una información básica que tenemos que lo han entregado, que son estudios, ¿no es cierto?, geológicos de mapeo, de hacer mapas geológicos, algunas trincheras, sacar muestras, algunos estudios de repente geofísicos y unos sondajes aislados, pero que también no indican que hay un potencial como para entregárselo, ¿cierto?, a la mediana y pequeña minería. Entonces se requiere hacer estudios y una forma de hacerlo que nosotros hemos visto y se ha hecho desde que viene, ¿no es cierto?, ENAMI, entregárselo a empresas extranjeras que pongan el capital y ellos exploren y vean si el yacimiento tiene reserva o los recursos necesarios para hacerlo económicamente rentable, o bien, si no es así, entreguen toda la información a ENAMI, nosotros la procesamos y vemos, ¿no es cierto?, si la podemos pasar a la mediana minería, a la pequeña minería, o bien descartarlo. Entonces, ese es el inconveniente que tenemos nosotros, por eso lo que es los traspasos de Codelco están en esa etapa. Es difícil entregárselo incluso hasta la gran minería. Cuando llegan a usar algunos recursos dicen, pero muy poca la información que tenemos, no podemos tomar determinación. Y el riesgo que nosotros asumimos para hacer una exploración también es alto. No, la de la extranjera, dice ENAMI tampoco menos. Son extensiones muy grandes, propiedades muy grandes, son inmensas. Entonces tenemos que darle otro. Entonces ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando todos los prospectos que están pegados a las empresas mineras que están operativas para ver la posibilidad de ofrecérselo a ellos, porque para la pequeña minería están alejados, no van a llegar al poder de compra. Pues ya uno por costo, porque ellos si se hacen a cargo de una propiedad minera que tiene 20.000 o 21 hectáreas, por patente nadie la quiere, pues entonces no se interesa. Por distancia tampoco se interesa el minero, porque el minero quiere que le entreguen la vetita, y ellos se meten al tiro, empiezan a sacar el mineral, a producir su plata, pero a distancia 70 kilómetros ya el minero lo hace temblar en cuanto tendría que tener una ley muy alta. Entonces hay que estudiar esto muy bien y ser responsable, ¿no es cierto?, para ir entregando, estos prospectos a quienes correspondan y también buscarle los prospectos a los pequeños mineros, que es nuestra función. Por eso ENAMI, como propiedades mineras que tenemos como ENAMI nosotros,
nosotros la estudiamos y se la pasamos a Fomento para que ellos la hagan contrato a los pequeños mineros, los orienten, le hagan sus sondajes, le ubican su mineral y los coloque para trabajar. Y en eso hay 64 contratos que está manejando, ¿cómo se llama?, Fomento en esta parte, pero que no son pertenencias de traspasadas de Codelco. Las que se vendieron a dos asociaciones mineras, que fueron en Calama 2 y una acá en Rancagua, ¿no es cierto? Esas pertenencias fueron amplias, eran grandes, entonces después la abandonaron ellos, no fueron capaces de seguir trabajando, entonces no están activas. Entonces no tenemos que evitar eso, porque ellos la abandonan y se pierde también la propiedad, porque ellos son de ellos, no tienen los recursos para poder trabajar. Entonces tenemos que estudiarlo muy bien. Estos prospectos, algunos, como decía la ministra, nosotros fueron vendidos algunos a Coyahuasi, a Quebrada Blanca, a La Escondida, a Minera del Fuego. Esas son las que han tomado. Pero ellos también tienen un royalty adentro. Lo que tiene que hacer ENAMI, ¿no es cierto?, al vender estas propiedades, es asegurar un royalty adentro, que quede un porcentaje de regalía adentro para poder recuperar plata, porque si uno quiere vender un proyecto sin información, se puede quedar corto, porque pueden encontrar un gran yacimiento de esa empresa y nosotros ¿cómo vamos ahí? Entonces con un royalty lo podemos asegurar. Que nos ha ocurrido muchas veces. Nos ha ocurrido, claro. Entonces es muy difícil tomar decisiones en este punto de vista cuando uno no tiene información. Si las tiene todas, ni un problema, toman decisiones más claras. El error puede ser un 5%, un 10%, pero no a varios por ciento. Eso es lo que puedo agregar más o menos. Muchas gracias, don Manuel. Ministro, por favor. Bueno, un tema importante es por favor, del volumen que tiene esta... Está apagado. Hay que apagar el... Ahí sí. Ahí está. Ahí. Que tiene parte importante de esta pertenencia traspasada, porque volúmenes de esta naturaleza son insostenibles desde el punto de vista del pago de patentes. Recordar que Chile tiene y que hemos promovido de manera muy importante un beneficio para proyectos mineros de menor de 100 hectáreas, en donde los pequeños mineros pagan un 10 milésimo del valor de la patente. Entonces aparece una situación bien dicotómica desde ese punto de vista. A nosotros sí nos interesa el proyecto desde el punto de vista de la definición de tiempos. Creo que eso es imponer efectivamente un manejo más eficiente de este traspaso de pertenencia, pero también nos interesa que este traspaso de pertenencia sea con el objeto para el cual está siendo traspasado. ¿Cómo resguardar que sea para fines mineros, de exploración o de explotación? De manera que efectivamente al traspasar el activo que ya queda en poder de un tercero, esto no entre en un afán especulativo, que era un poco lo que señalábamos, ¿ya? Sí. Y también no ocurra que si si efectivamente se mantiene una moción de dar una mayor oportunidad a los pequeños, el día de mañana no sea traspasado a otra escala productiva, sino que efectivamente se mantenga en el objeto para el cual fue entregado. Y si el proyecto efectivamente salta a una escala distinta, bienvenido sea ese proyecto, del cual ENAMI también sea parte y naturalmente se libere para que suba a la escala que corresponde, pero por aquellos titulares que fueron quienes optaron a la pertenencia original. Esos son los aspectos fundamentales, y señalar además que el elemento discriminador, como para partir con una licitación para pequeña minería, entendiendo que el proyecto de ley se refería a toneladas mes, y entendiendo también que nuestro concepto de pequeña minería es de menor de 10.000 toneladas mes, sea efectivamente quienes poder hacer esta discriminación que genere el efecto de decir esto va a la pequeña minería. Eso para nosotros hoy día es dificultoso desde el punto de vista de lo que ha señalado Manuel Erazo. Hoy día ENAMI, ¿qué es lo que está haciendo? Más allá de lo que establece la ley 19.137, ENAMI tiene un conjunto de pertenencias mineras, las traspasadas, pero también tiene pertenencias mineras que son de ENAMI. Señalar que ENAMI hace exploración. Hay proyectos mineros que hoy día están siendo explorados, que son de ENAMI propiamente tal, de manera de poder establecer un socio que colabore en el término de la exploración o en su defecto en la explotación. En la Feria Mundial de Exploración que se realiza en Toronto en marzo de cada año,
nosotros hemos ido en los últimos 3 años con proyectos de ENAMI buscando socios para desarrollar propiedad minera que ENAMI tiene y que hemos efectivamente investigado y hay valor geológico. Nosotros presentamos 6 proyectos en el PDIC 2015 y en el 2016 presentamos 5 proyectos de ENAMI. En China dejamos el listado de proyectos que ENAMI tiene a disposición para efectivamente buscar un socio que nos permita invertir en estos proyectos. En el caso particular de Quebrada Blanca, señalar que es una propiedad minera que nació en ENAMI, el 90% pertenece hoy día a TEC y el 10% está en propiedad de ENAMI, por lo tanto es uno de los proyectos que uno ve que efectivamente crecieron y pudieron ser explotados a una escala distinta, entregando la rentabilidad que corresponde a la Empresa Nacional de Minería. Eso, perdón, Carmen de Andacollo también. El 10% es de ENAMI en Carmen de Andacollo. Esa es nuestra presentación, presidente. Muchas gracias, ministra. No sé si Claudia, representante de Cochilco, quisiera agregar algo más. Buenas tardes. Solo informar que nosotros como comisión nos preocupamos de que efectivamente el informe favorable que se otorga, ya sea a ENAMI para el traspaso de propiedades desde Codelco o a Codelco para que se asocie con terceros, cumple una serie de requisitos en que nos preocupamos de revisar que la propiedad minera esté bien constituida, que se cumplan con todos los aspectos legales y principalmente con lo que la propia ley nos encarga, que es hacernos asesorar por el Servicio Nacional de Geología y Minería para que nos diga que efectivamente esos yacimientos no se encuentran en actual explotación ni forman parte de aquellos que son de expansión de la propia empresa. Además, revisamos que efectivamente se haya hecho el trabajo de exploración básica que está definido en el reglamento de la propia ley, que la verdad es que es realmente básico, determinar un sector que pueda tener interés geológico, no es más que eso, por eso lo que señalaba la ministra y el señor Erazo, en el sentido de que la información geológica que se tiene es realmente muy baja, no se exige más por la ley. Y una vez corroborado todos estos antecedentes, nuestro consejo, si se cumplen con todos los requisitos, se otorga la autorización para este traspaso a ENAMI, que tiene dentro de otras finalidades de la ley 19.137, la desconcentración de la propiedad minera, que es algo muy importante y que sería muy útil un proyecto de ley como el que ustedes tienen en este momento para poder dar un impulso a esa desconcentración y abrir negocios a otros participantes en la minería, porque sabemos que hay gran concentración de la propiedad y este era uno de los mecanismos que se estableció en su época para la desconcentración a través de ENAMI y hacer un flujo de la propiedad minera. Cochilco, como les decía, cuenta con las herramientas para dar ese tipo de autorizaciones y corroborar que efectivamente se esté cumpliendo con lo establecido en el espíritu de la ley. Muchas gracias, señora Claudia. Ofrezco la palabra a las señores diputados. Diputada Proboste, luego la diputada Núñez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, reiterar nuestro saludo a la ministra, a quienes nos han ilustrado con sus presentaciones en el día de hoy. Y quisiera, a raíz de la última intervención de la profesional de Cochilco, señalar en que estamos absolutamente de acuerdo que la concentración de propiedad minera es una dificultad en Chile y es una dificultad fundamentalmente para los pequeños mineros. Ahora, esta concentración no es solo responsabilidad de Codelco y este proyecto de ley mira un pedacito de esa concentración. Entonces, quisiera preguntarle tanto a la ministra de Minería como a Cochilco y a ENAMI que participan en el día de hoy de esta sesión. Esto a raíz de que nosotros hace unos 3 años atrás, más o menos, presentamos un proyecto de acuerdo que precisamente abordaba el tema de la concentración de las propiedades mineras y en la necesidad de que se pudiera establecer un periodo en el cual todas aquellas propiedades que se solicitan y que no son explotadas puedan volver a manos del Estado y el Estado
redistribuirla, en donde a partir de un orden de prioridades debiera ser la pequeña minería como una o sea, donde quede absolutamente claro que es la prioridad número 1 para el desarrollo de la actividad económica en general, que es tan dinamizadora en comunidades como las nuestras. Entonces, me gustaría, si bien es cierto, entiendo, no es el objeto preciso de este proyecto de ley, pero que se pudiera referir respecto de esta concentración de propiedades en general, cuánto de ello es atribuible a Codelco y cómo se distribuye en el resto de las empresas mineras. Gracias, diputada Proboste. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, bueno, varias cosas. La moción que hoy nos tiene discutiendo este proyecto de ley es de mayo del año 2014. Yo creo que es válido recordar, como decía la diputada Proboste, que ya hace bastante tiempo, de una u otra forma, nos hemos unido a través de proyectos de resolución, de proyectos de ley, en fin, pero porque hay un problema real, hay una situación real, y agradezco también, presidente, por su intermedio, que la ministra valore, por ejemplo, el poder hacer más eficiente y más efectivo también lo que hace ya mucho rato, desde el año 1992 al menos, ese era el espíritu, estableció la ley 19.137, que es la que nosotros buscamos modificar a través de esta moción. Y esta iniciativa, presidente, para recordar, fue firmada por la diputada Chicardini, por la diputada Hernando, por la diputada Proboste, por usted, presidente, por el diputado Rincón, Ward, Gaona, y por lo tanto es además una moción muy transversal. Dicho eso, también destacar algunos temas, partir siempre por lo que nos une, ¿verdad? Por lo que estamos estamos de acuerdo, en el tema de los plazos. O sea, lo que no puede ocurrir es que al final del día estas pertenencias terminen durmiendo el ENAMI, sin catalogar en forma despectiva, pero eso es lo que está ocurriendo, están durmiendo ahí y no lo puede ocupar ni la pequeña ni la mediana minería. Lo segundo, creo que el plazo, entiendo, concordamos en que es prudente este plazo de 24 meses, y de lo contrario podemos perfectamente seguir discutiéndolo, pero sí creo que es importante fijar un plazo. Eso no está contenido en la ley 19.137. Lo segundo, el espíritu de esa ley que esperamos, ¿cierto?, podamos modificar, era el traspaso a grandes rasgos desde Codelco al ENAMI. Y la ENAMI, por naturaleza, ¿cierto?, fomenta la pequeña y mediana minería. Por lo tanto, que terminen estos prospectos en la gran minería, al menos a nosotros no nos parece. Sabemos que pueden haber temas detrás como el alto precio de la patente, pero para eso también me gustaría, y al término de mi intervención, presidente, solicitar que tomemos el acuerdo de escuchar a las asociaciones de los pequeños mineros. Cada uno aquí representa distintas regiones y podrían ser invitados a una sesión. Porque a todo esto nace precisamente de haberlos escuchado a ellos. A lo mejor sin que hayan hecho un cálculo de la patente, lo dudo, porque yo creo que eso lo tienen más que revisado y lo entiende perfecto, pero sí en una necesidad de decir, al ENAMI le llega y a nosotros no nos llega directamente. Y creo que ese es el punto del tema. O sea, si nace una ley en el año 1992 para que lo que no esté siendo ocupado, voy a hablar en palabras muy simples, por Codelco, termine en el ENAMI, y el ENAMI, ¿cierto?, lo traspasa, sube a los pequeños y medianos, y eso no está ocurriendo, tenemos entonces una ley que lamentablemente es letra muerta. Y lo que podemos hacer, la idea nuestra era precisamente modificarla para que se cumpla ese objetivo, que llegue a la pequeña y a la mediana, pero en ningún caso, yo creo que eso hay que corregirlo, puede llegar a la gran minería, y si hay algún tema que digamos que está, entre comillas, digo entre comillas porque puede ser el precio de la patente, tapando, frenando el objetivo del espíritu de esta ley, bueno, tendremos que entonces tomar esa decisión y escucharlo de ellos mismos. Pero lo que no puede ser, y con esto termino, es que lo que no esté ocupando ENAMI, lo que no está ocupando Codelco, lo termino ocupando BHP Billit, por decir algo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputado Ward. Diputada Chicardini. ¿No? Diputado Lemos. No. Yo quisiera hacerle algunas consultas también a nuestros invitados en relación a esta moción parlamentaria. Cuando uno revisa la ley orgánica de Codelco,
indudablemente, y me gustó mucho la posición que usted marcó muy fuertemente, aquí puede haber una suerte de vulneración a la propia ley orgánica de Codelco, toda vez de que estamos traspasando propiedad minera de Codelco, una empresa del Estado, a otra empresa del Estado que es Enami, y estos a su vez la traspasan a compañías mineras privadas. ¿Mm? Sí. Entonces, aquí fuimos, y es particularmente cuidadoso, y lo vamos a hacer en el tratamiento de la discusión de este proyecto de ley, en que no se vea afectada el patrimonio de la empresa estatal, por un lado. ¿Mm? Y en segundo lugar, que también estas pertenencias mineras que tienen un valor geológico no determinado, y eso también es re importante insistir, porque aquí nosotros podemos traspasar problemas y no soluciones a los pequeños productores mineros. ¿Mm? Que esos traspasos que se hacen desde Codelco a Enami tengan como finalidad última y exclusiva el beneficio a los pequeños y medianos mineros. Yo esto lo veo como un muy buen precedente y como ejemplo a seguir en las empresas mineras privadas. Y se los digo ¿por qué? Porque en la región de Antofagasta el precio o el proyecto de ley de estabilización del precio del cobre, la apertura de nuevos poderes de compra, la apertura de una planta de cátodos en Tocopilla, es letra muerta si es que nosotros no tenemos pertenencias mineras para explotar. Y resulta que el mayor porcentaje de pertenencias mineras que están emplazadas en la ciudad de Tocopilla son de una compañía minera privada, que cobra regalías por su explotación, que prácticamente los hace socios con los pirquineros de Tocopilla. Socios sin trabajar un peso. Entonces, y digo esto porque sería re importante que desde Codelco y desde lo público y desde esta moción parlamentaria nosotros diéramos una señal también al mundo privado, en que si es que de aquí en adelante hay una pertenencia minera que tiene un largo proceso de concesión y que jamás ha sido explotada, producto de muchas consideraciones, entre esas el valor geológico, no se ha explorado bien, pero o sea, hagamos algo con esas pertenencias, hagamos algo con esas concesiones. Y desde ese punto de vista a mí me gustaría saber qué mirada tienen ustedes como representantes del sector público en relación a esta falta de generosidad, por llamarlo de alguna manera, de las compañías mineras privadas en relación a la entrega, ya sea por la vía de concesión onerosa o gratuita, de concesiones que ellos tienen y que por razones a lo mejor de producción o por razones de rentabilidad o por razones de costo no las explotan. Ministra. Gracias, presidente. Por su intermedio vamos a responder las consultas que nos han hecho. Respecto de la concentración de la propiedad, efectivamente nosotros hemos escuchado la preocupación de los pequeños y medianos productores mineros desde el punto de vista de poder disponer de propiedad minera para realizar su trabajo. En ese sentido hemos tenido experiencia en todos los ámbitos de acción. Hemos tenido buena experiencia en la región de Atacama. Nosotros tuvimos allí 7 empresas mineras medianas que entregaron en arriendo a valores similares al arriendo que hoy día cobra Enami. Recordar que Enami, sus pertenencias mineras, la arrienda normalmente en un 5%, pero producto de los menores precios, este valor fue bajado a un 2,5%. En la región de Atacama tuvimos 7 empresas mineras medianas que firmamos un acuerdo y entregaron pertenencias mineras a la pequeña minería cobrando el mismo valor que cobraba Enami. Tenemos experiencia en la 4ª región, como el caso de San Jerónimo, que permite que pequeños mineros exploten pertenencias mineras y a su vez le entregan a Minera San Jerónimo. Pero también hemos tenido experiencia, como el caso de Tocopilla, en donde hemos visto canon de arriendo del orden del 20%, una situación que siempre nos han planteado como una situación compleja desde el punto de vista de asumir por los pequeños mineros. Como esos espacios son contratos entre privados, nosotros no hemos podido realizar una gestión más allá que los buenos oficios
por parte del Ceremi de hacer presente de la situación que se vive en particular en Tocopilla. Nosotros sí creemos que el tema de propiedad minera es un tema que debe ser discutido. No tengo la estadística, pero porque no veníamos preparados para el tema, pero poder mostrar efectivamente cuáles son las empresas que hoy día tienen propiedad minera y ver también cuáles de estas son exploradas o explotadas. Señalar también que la minería requiere de propiedad minera no solo para la faena propiamente tal, sino que también hay algunos temas relacionados con resguardos comerciales, con resguardo de infraestructura propiamente tal, con accesibilidad, con disposición de parte importante de lo que pueden ser sus botaderos, etcétera. Y allí comentar algo que señaló la diputada Núñez, en el sentido de que efectivamente, si esto tiene tan poco valor geológico desde el punto de vista que Codelco ha decidido traspasarlo, normalmente uno piensa que tiene que estar orientado a la pequeña o a la mediana minería si es que hay valor geológico. Pero también hay un tema importante que, de no haber valor geológico, parte de estas pertenencias mineras están cerca de faenas mineras privadas que sirven para otros fines, como por ejemplo un fin de botadero. Entonces, si Enami no lo licita, lo va a devolver al Estado de Chile y luego puede ser solicitado por un privado sin ningún tipo de beneficio para el Estado, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros más que entregar una respuesta, nos hemos preguntado cómo podemos hacer la discriminación de propiedad minera que efectivamente tenga como destino la pequeña y la mediana minería, podamos segmentarla de aquella que efectivamente no tiene una orientación hacia la pequeña y la mediana minería porque está muy lejos, porque efectivamente es un sector prácticamente inaccesible, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tenemos respuesta, lo planteamos más como una inquietud, digamos. Y también señalar que dentro del tema de pertenencias mineras hay una situación muy importante que creemos que debe ser discutida a nivel país y que tiene que ver con que la pertenencia minera muchas veces es usada más que el sentido para el cual fue creada, con un fin de protección del territorio. Muchas, no sé, empresas eléctricas que en algún momento tienen que hacer un tendido o la construcción de infraestructura solicitan la pertenencia minera en el afán más de un fin distinto, que es el fin de explorar y explotar. Y por eso cuando vemos las estadísticas de pertenencia minera a lo largo del país, aparece un porcentaje importante no explorado ni explotado. Más que nada porque tiene este otro fin que no corresponde, que eso lo entendemos, pero que está también produciendo una distorsión. Respecto, no sé si estoy dando respuesta a todo, estaba el tema de la concentración de la propiedad, quien usa la pertenencia minera, y lo otro es que yo creo que en este evento, que es un evento en que efectivamente pudiera haber una moción de orientación hacia la pequeña y la mediana minería, es muy importante resguardar el fin, de que efectivamente quede en la pequeña minería y que si hay un salto cualitativo cambien las condiciones en que naturalmente fueron entregados, y por otro lado, si no hay exploración y explotación, en algún momento pueda ser restituida a Enami en el afán de buscar el correcto uso. Yo creo que hay varios temas en los que estamos de acuerdo, los tiempos, no nos cabe ninguna duda, en el hecho de que efectivamente pueda dar movilidad y un tema importante es que cumple el fin para el cual está siendo traspasada. Eso para nosotros son los aspectos de resguardo y sí consideramos que debe ser hasta 10.000 toneladas mes en el afán de abarcar un poco más a pequeños, pero pequeños un poquito más grande que los menos de 2.000 toneladas mes. Eso, presidente. Gracias, ministra. Diputada Proboste. Quisiera, bueno, eso reiterar y aprovechar el momento para agradecer efectivamente cuando se celebró el Día del Minero el año pasado en Tierra Amarilla, la ministra logró sensibilizar a un conjunto de grandes empresas mineras que concurrieron a este acuerdo con las asociaciones mineras. Lo cual es harto difícil. Claro, pero para todos fue motivo de extrañeza que a este acuerdo no concurriera la cuprífera estatal, que tiene además como práctica de buen vecino en esa región, debiera ser una de las primeras en concurrir, pero
Creo que eso refleja la necesidad de poder avanzar en una iniciativa como esta, el espíritu de algunos de los autores, y porque además la actual legislación, la 19.317, no establece un plazo para Codelco y además establece la arbitrariedad dependiendo de las administraciones de turno, si es que tiene la disposición de poder entregar estas concesiones que ellos no están utilizando. Me gustaría, presidente, por su intermedio, hacerle una consulta al representante de la ENAMI. Desde que usted ha asumido su tarea, se han hecho traspasos a pequeños mineros. Y me gustaría saber cómo es el proceso, si usted me lo pudiera describir brevemente este proceso. Y en particular quisiera, a través de esta comisión, solicitar formalmente que nos puedan entregar las actas de cómo fue este proceso de traspaso, el último, a la Asociación Minera de Chañaral, a través de su presidente Novak Slobodan Novak, me estoy partiendo Proboste Yasna, y me gustaría tener cómo fueron las actas de acuerdo, y si efectivamente la Asociación Minera tuvo, con el tiempo suficiente, la posibilidad de revisar esos contratos, cuál fue el tiempo, si usted me lo pudiera enviar formalmente, cuál fue el tiempo en el cual ustedes le mandaron el contrato a la Asociación Minera, cuánto tiempo la Asociación Minera tuvo para estudiar ese contrato, cuáles fueron las diferencias que surgieron de ese contrato y cómo finalmente se asimilaron estas inquietudes de la Asociación Minera de Chañaral. Entiendo que tal vez no tiene todas las respuestas en esta comisión porque no era el motivo, o sea, es un derivado de este proyecto, es un derivado de esta iniciativa, pero entiendo que a lo mejor no la puede tener al detalle. Si no lo puede tener al detalle, le agradecería mucho que lo pudiera hacer formalmente a esta comisión, pero aprovechar de preguntarle, en el tiempo que usted le ha tocado dirigir esta unidad, ¿cuántas pertenencias se han entregado a pequeños mineros o a asociaciones de pequeños mineros? Gracias, diputada Yasna Proboste. A ver, aprovechemos el tiempo, porque me pareció muy interesante la pregunta de la diputada Proboste, pero también entiendo que está la inquietud de Paipote, perdón, de la Fundición. Sí. ¿Ah? Entonces, para que tratemos de responder una y luego nos concentramos en lo otro. Cortito, lo largo que he tenido yo de un año a cargo del desarrollo minero, ¿no es cierto? Como le dije anteriormente, lo que es la pequeña minería no me corresponde al área nuestra, le corresponde al área de fomento, pero igual yo le voy a decir a José Moscoso, que es el que tiene a cargo todos los contratos y todos los traspasos que hizo, para que entregue la información. Yo pensé que dependía. No, depende de nosotros. Pero sí estamos relacionados, porque cuando yo tomé esto hicimos un levantamiento general de toda la propiedad minera y varios prospectos que eran para la pequeña minería, se le entregó una carpeta completa a fomento para que ellos hicieran contrato y le entregaran a los pequeños mineros. Esa es nuestra labor que hicimos en la parte del departamento nuestro. Pero lo está a cargo de otro departamento que es la gerencia de fomento. De todas maneras, se le vamos a hacer llegar su inquietud para que lo informe. Y lo otro que quería agregar algo un poquito más es de que, como dice la ministra, están alejados de, ¿no es cierto?, de los poderes de compra, pero no solamente por el pago patente, sino si ellos para poder tener información geológica tienen que hacer sondaje, estudio, y ahí se gastan del orden de 3 a 5 millones de dólares. Lo otro que si hay nieve, entonces en invierno se van a quedar, ¿no es cierto?, con los caminos cortados, tienen que reparar los caminos, entonces es difícil entregarle al minero, no es que yo no quiera entregarse, por mí le entregara todo, pero las condiciones son difíciles, entonces nosotros los que vemos que son para la pequeña y mediana, lo entregamos a Fomento y Fomento empieza, y en eso, como les decía anteriormente, hay 64 contratos activos. Si les parece, como vemos 4 parlamentarios, solicitar que nos pueda entregar formalmente ese trabajo a la comisión, ese levantamiento que usted dice que hicieron, la prospección respecto de cuáles podrían ser entregados, si les parece. Porque hicieron el trabajo rápido con la campanilla. Es la campanilla más rápida del oeste. Presidente, lo que pasa es que son de su ausencia.
Como el representante de NAMI nos señaló que que no era una tarea propia que le correspondía a él, sino al área de fomento, pero que a él, en la responsabilidad de su cargo, le había correspondido hacer un levantamiento, una prospección de cuáles eran todas las pertenencias que podían ser entregadas a la pequeña minería. Sería de gran utilidad en esta comisión tenerla, y es lo que hemos acordado. Si usted adhiere a esa propuesta. Absolutamente. Por unanimidad. Lo último, tuve reuniones con los sindicatos de Copiapó, de Salado, y me junté justo cuando la ministra fue para allá. Yo paralelamente me estaba juntando por la tarde con todos los sindicatos. Y tuvieron muy buena, la asociación minera tuvo muy buena acogida. En la explicación que yo le di de lo mismo, que los proyectos están muy alejados, ellos no pueden. Entonces, los que están cerca de las plantas productores, ahí se interesan ellos, que nosotros íbamos a hacer este trabajo que estamos haciendo ahora. Ok, muchas gracias. Claro, sí. Ministra, ¿usted va a dar respuesta a la inquietud de los...? Sí, Ya. Un tema importante es que dentro del proyecto de ley se establece que desde el momento que se promulga la ley, también existe un plazo para que NAMI pueda licitar las pertenencias que hoy día están en su poder. Y eso es un tema que es importante, no solamente el plazo de cuando va recibiendo, sino que de alguna manera el stock, cómo puede... Y respecto de la consulta que hizo la diputada Proboste, señalar que desde el año 2014 a la fecha, nosotros hemos recibido, ENAMI ha recibido 4 prospectos mineros traspasados por Codelco. No es un tema fluido, digamos, desde el punto de vista de la preocupación que usted manifiesta respecto de cómo Codelco también traspasa a ENAMI. Y no hemos hecho licitaciones para mineros, pero sí plantear que respecto de Chañaral, me parece que es una licitación de pertenencias que tenía ENAMI, ¿ya? Y por eso que nosotros vemos el tema pertenencia minera más amplio de lo que es solo Codelco, y abarcamos toda la propiedad minera que tenga ENAMI, que esté a disposición, porque efectivamente tiene que tener la movilidad que requiere. Sí. Presidente, a propósito de lo mismo, podríamos solicitarle a la Empresa Nacional de Minería, que tal como lo señaló la ministra en su exposición, en que esto era una comisión aparte que funciona de pertenencias. No, es un área dentro de la empresa, que toda la pertenencia de ENAMI. Pero estaba mirando en la página web y existe una comisión de pertenencias. Entonces, me gustaría... Sí, exactamente. Entonces, lo que no aparece en la página, lamentablemente, es cuántas veces esta comisión recomienda el trato directo, recomienda la licitación, las razones. Ustedes serían tan amables de entregarnos esa información sistematizada respecto de este periodo, son 4 años. Ministra. Sí, efectivamente, existe una comisión que evalúa la pertenencia que Codelco traspasa a ENAMI y hace una recomendación. Esa comisión, lo que tengo entendido es que funciona en la medida que efectivamente es requerida. Nosotros le podemos mandar, yo tengo información desde el año 2009 al año 2012. ¿Pero hay miembros del directorio en esa comisión? No, son exclusivamente... Hay una comisión que es de Codelco ENAMI. Solamente para la... No, estoy hablando de la de NAMI. Ok, ya. Estoy hablando de Sí, la... hay un comité de directorio que ve propiedad minera y que en la práctica hace esta mirada más amplia de toda la pertenencia de NAMI, tanto la que ha sido traspasada por Codelco como la que es propia. Ese comité efectivamente tiene sesiones conforme a la presentación que hace la administración respecto de proyectos que llegan a decisión del directorio. Ya, son 2 comisiones, uno es comité y el otro es la comisión. Respecto de esa me refería, señor presidente, si es que fuera de interés de esta comisión, poder Los tener últimos 4 años, un información informe, sí, sistematizada quiénes la de todos los integran, traspasos que se han hecho. cuáles son las recomendaciones que ha hecho, en qué se fundan en algunos casos cuando se ha recomendado hacer trato directo, Me parece. que al parecer son como la mayor de las veces.
Esto Y a va veces, nivel país. sí, y a veces no solo, o sea, no necesariamente a pequeños mineros. Ya, perfecto. ¿Acordado? Paipote Fundición Hernán Videla Lira, que ha sido frecuentemente invitada a esta comisión investigadora. Sí. Bueno, Perdón, comisión oficial. gracias, presidente. Señalar que, tal como se ha indicado, a partir del 13 de diciembre, el sindicato número 2 de la Fundición Hernán Videla Lira votó la huelga dentro de los derechos legales que corresponden a los trabajadores en el contexto de una negociación colectiva que había comenzado aproximadamente 45 días antes de la votación. Se pidieron los buenos oficios que corresponden, los cuales fueron, en la práctica no dieron los resultados, y los trabajadores en su derecho votaron la huelga, que dura efectivamente hasta el día de hoy. En el día de ayer hubo algunos acercamientos que fueron infructuosos, la huelga continúa. Estos 23 días, el sindicato número 2 está conformado por 118 trabajadores que fundamentalmente están orientados a la planta de ácido y a la planta de oxígeno, lo que naturalmente imposibilita un funcionamiento de la Fundición Hernán Videla Lira, aun siendo un sindicato que tiene menos socios que el sindicato número 1. Por otro lado, señalar que efectivamente ENAMI no solicitó los servicios mínimos, cosa que hoy día es de público conocimiento. Hay temas administrativos que se están evaluando al interior de la administración fundamentalmente. Nosotros mañana tenemos reunión de directorio de la empresa. Señalar que no me puedo referir a esos temas porque naturalmente están en el contexto de las preocupaciones que tenemos respecto del devenir de la situación. Nosotros se ha buscado a través de la administración poder mitigar los efectos que tiene esta huelga legal dentro del ámbito de lo posible en condiciones excepcionales. Uno de los temas que hemos resguardado es justamente la compra de pequeños y medianos mineros, de manera que no afectemos en la medida de lo posible. Quiero insistir que estas son situaciones excepcionales, que no es un funcionamiento normal, afectar a los pequeños y a los medianos mineros, con un tema muy especial, porque la verdad que el 1 de enero de este año para nosotros tiene un significado especial, dado que terminó la colocación que habían hecho los pequeños mineros. Por lo tanto los precios vuelven a, los precios y las tarifas de ENAMI vuelven a funcionar como efectivamente de alguna manera se ha considerado en los mecanismos de sustentación. Entonces para nosotros es un día importante el 1 de enero. Lo segundo, que hoy día también se publicó la ley de sustentación en el diario oficial. Y hemos buscado también el menor impacto en la medida de lo posible dentro de los proveedores y los proveedores locales. Uno de los impactos que tenemos es lo que señaló el diputado Gaona, y es el hecho de que ENAMI vende ácido sulfúrico a mediana minería para la lixiviación. Y uno de los temas es que se ha producido una condición de mercado muy excepcional y en este momento no hay abastecimiento de ácido sulfúrico. Y eso ha provocado consecuencias en la mediana minería. ENAMI declaró la fuerza mayor del punto de vista de algunos clientes que tenía y proveedores fundamentalmente, lo que hace que no se pueda proveer de ácido sulfúrico. Y circunstancialmente, Potrerillos no está también proveyendo al mercado ácido sulfúrico. Entonces se dio una condición de mercado muy particular que hace que esta situación se produzca. Hemos instruido a la administración del punto de vista del directorio de oficiar todos los espacios necesarios, de buscar los acuerdos necesarios con el sindicato, de mantener las comunicaciones que corresponden, pero esto naturalmente hoy día está en el contexto de la negociación colectiva y de los ámbitos que se han planteado como discrepantes entre una parte y la otra parte. No me puedo referir a los ámbitos propios de la negociación colectiva porque hoy día son parte de lo que justamente se está discutiendo, pero nuestra mayor aspiración es que efectivamente se pueda mantener el diálogo y se pueda restablecer esta situación que está dentro del contexto del derecho de los trabajadores, pero que naturalmente con 23 días de huelga tiene algunas connotaciones.
Ministra, diputada Proboste, diputada Chicardini. Sí, bueno, quiero hacerle dos preguntas a propósito de lo que mencionaba la ministra. Bueno, una referido al tema propiamente tal de los trabajadores en Paipote. Ministra, por su intermedio, presidente, cuando vino el sindicato que hoy día estaba en proceso de negociación y nos señalaba a la comisión que parte de los que hoy día están haciendo el proceso de negociación de NAMI, que luego de todo este conflicto, lamentablemente iban a tener que resolver los costos perdidos en la paralización de la planta a medias, o sea, los trabajadores y ENAMI. Eso es muy complejo, es muy difícil de entender, porque obviamente que eso da una imagen de inviabilidad para poder llegar a acuerdos. Entonces yo también quería dárselo a conocer, porque acá no solo se genera un problema en Atacama, en Paipote, con los trabajadores, sino que es un problema para todos los chilenos y chilenas, entendiendo que la Empresa Nacional de Minería es una empresa estatal, y yo creo que hoy día funcionarios que son parte del Estado no pueden estar reaccionando bajo ningún punto de vista de esa manera. Solamente una apreciación sumamente personal, pero creo que no puede, para mí es impresentable. Y segundo, ministra, usted mencionaba que hoy día se publicaba en el diario oficial lo que era la ley de sustentación del precio del cobre. Y eso obviamente ya una vez publicado en el diario oficial empieza a correr lo que es el plazo de la elaboración del reglamento. Y acá es otro punto, que por eso quería hacer un paréntesis, porque también hay trabajadores de obviamente asociaciones de pequeños mineros que han estado muy preocupados de cómo va a ser el procedimiento propiamente tal de lo que va a significar la elaboración del reglamento, en el entendido de que ellos también quieren participar de este reglamento, ellos también quieren dar su punto de vista, sus observaciones, porque no solo pueden quedar sobre la base de visiones técnicas y financieras, lo que va a ser la elaboración de este reglamento, sino que también hay otras cosas que ellos nos han mencionado, hay algunas propuestas que también le han hecho ver. Entonces también le quería preguntar, por su intermedio, presidente, cómo son los plazos. De hecho, yo mandé un oficio, cómo se iba a dar esto. Obviamente está dentro de los plazos, así que no se preocupe porque no me ha llegado respuesta, pero lo entiendo. Pero también lo aprovecho de instalar en la Comisión de Minería, porque son temas que a nosotros nos preguntan a diario, es una preocupación legítima por parte de los pequeños mineros, y creo que era la instancia también para hacérselo ver. Eso, presidente. Gracias, diputada Chicardini. Diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Quisiera, por su intermedio, reiterarle a la ministra algo que lo dijimos en el día de ayer en la Cámara, en el hemiciclo, y lo señalamos en el día de hoy, cuando le pedimos a la ministra que se pudiera referir a la situación que hoy afecta a los trabajadores del sindicato número 2, porque yo creo que independiente del número de socios que tenga un sindicato, la política particularmente de una empresa pública, debe ser administrar justicia y, por lo tanto, a la misma función poder pagar la misma remuneración. Me gustaría preguntarle si es que está en condiciones de señalar que eso forma parte de una política de la ENAMI, o al menos que en su calidad de presidenta le pueda solicitar al vicepresidente ejecutivo de ENAMI que responda a los oficios que otro poder del Estado, como lo es la Cámara de Diputados, le ha planteado con fecha 6 de diciembre. Segundo, ministra, por su intermedio, presidente, claro, hoy día ENAMI invoca la fuerza mayor para no cumplir un compromiso que tiene con la mediana minería. Pero la verdad, nuestra pregunta era, ¿qué opinión le merece a usted que, siendo este un proceso de negociación reglada, que dio origen en octubre de este año, la empresa no haya solicitado los servicios mínimos que están establecidos en la ley 180 días antes? Y al no hacerlo, tal como usted lo señala, estos son trabajadores del Sindicato 2 de un área operativa muy importante. Y además quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle a propósito de hoy día una gran preocupación que existe en la mediana minería, que es el tema del ácido. Si es que ENAMI está en condiciones de darle seguridad, certeza, a los vecinos de Paipote, que por no encontrarse
los operadores en la planta de ácido. Porque para quienes están siguiendo esta transmisión, la planta de ácido está en operaciones siempre. Y son operadores altamente especializados, que hoy día están hace 23 días en huelga legal. Entonces, yo quisiera preguntar si el gobierno está en condiciones de darle certezas a la población cercana a la planta, que hoy día no existe riesgo por problemas de una mala operación o porque las personas que están ahí no son las personas adecuadas. Y si hay personas es porque ha habido reemplazo fuera del marco de la legalidad vigente en materia de reforma laboral. Es tan poco lo que falta para poder resolver este problema. La fundición cada día que está parada tiene un costo de pérdida de $240.000 diarios. El pliego de peticiones del sindicato, entiendo yo, es inferior a los 50, creo que bordea los 43 o los $45.000. O sea, con una mañana de paralización esto se resuelve. Llevamos 23 días de paralización. Y además, todo lo que ha detonado este conflicto tiene que ver con esta diferencia o esta supuesta diferencia remuneracional de 1,2% entre un sindicato y el otro. Que dicho sea de paso, también para que no se satanice a los trabajadores que hoy día están en huelga, información que ellos pusieron a disposición y que la empresa nunca aclaró, siempre aceptó esta diferencia del 1,2% entre las remuneraciones de un sindicato y otro. Tanto es así que consta en las actas de mediación que el sindicato número 2 tuvo con la empresa. Consta en las actas del día 4 de diciembre ante la Dirección del Trabajo, consta en las actas del día 6 de diciembre en la cual suscribieron los representantes de la empresa. Y tal como los propios trabajadores lo han señalado, ellos hoy día, tras 23 días de huelga, tras la escasa disposición de diálogo por parte de nuestro gobierno, están en disposición de acoger la propuesta que la empresa les hizo a ellos el día 23 de noviembre. Entonces, ministra, yo sé que hoy día están en un proceso de negociación, no le pido que usted se pronuncie en esta comisión, pero sí lo que le pediría es que usted como presidente del directorio pudiera jugar este rol de poder resolver este conflicto y decir, mire, lo que formalmente la empresa les entregó a los trabajadores el 23 de noviembre sin la bolsa de té incluida, lo que la empresa le ofreció formalmente el 23 de noviembre, que hoy día se materialice. Eso. Gracias, diputada Yasna Proboste. Ministra. Bueno, señalar que acojo las preocupaciones, en particular la respuesta al oficio del día 6 de diciembre, indicado acá. Naturalmente hay cosas respecto de las cuales las escucho y asumo la preocupación que han señalado las diputadas y hacer los mejores esfuerzos para que realmente esto se pueda resolver. Yo he estado muy al tanto de cómo se ha llevado esta situación. Conozco perfectamente las fechas, las ofertas que aquí se han señalado y tenemos que buscar la mejor alternativa de solución. Es a lo que puedo referirme. Respecto del reglamento, quiero señalar que si bien es cierto la ley está publicada a partir de hoy, comienzan a regir los 90 días para construir el reglamento. Nosotros hemos buscado todas las formas posibles de poder tener un reglamento en el muy corto plazo y no tener que requerir hasta los 90 días que establece la ley. Una de nuestras principales preocupaciones tuvo que ver primero con poder establecer este fondo de 50 millones que tiene que integrarse a ENAMI al 28 de febrero del año 2018. Por lo tanto, para nosotros es una gestión importante que esto quede integrado como corresponde y ENAMI tenga los controles internos,
los procedimientos establecidos y las personas establecidas para el funcionamiento de este fondo. Eso también está establecido como costo dentro del reglamento y está establecido en algunos procedimientos dentro del reglamento. Lo segundo es que prácticamente hemos conversado a través de la mesa de pequeña minería de la SONAMI los aspectos más generales del reglamento. Lo que queda por definir es el mecanismo tanto de asignación como de devolución, que sabemos que ahí es donde hay un espacio importante que algunas asociaciones mineras no han pedido entregar opinión más allá de lo que es las conversaciones con la mesa de trabajo de la pequeña minería de SONAMI. Hoy día está bastante avanzado el reglamento en sus aspectos formales, en aspectos, faltando este ámbito de acción que es la devolución. También señalar que con Hacienda hemos conversado la renovación del oficio para que hoy día primero, para que a partir del 2 de enero, digamos, cuando ya empezaron las entregas, siga operando el mecanismo vigente, que es un tema importante, dado que no se puede producir un vacío en el tema de otorgamiento y devolución del mecanismo de sustentación. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que hacer un trabajo con asociaciones que quieren tener una participación más directa que a través de la SONAMI, pero decirle que el tema está bastante avanzado porque nuestro espíritu era, y por los tiempos políticos naturalmente que estamos viviendo, poder tener el reglamento acordado en el más breve plazo. Bien, agradecemos entonces la presentación y la concurrencia de la ministra de Minería, la señora Aurora Williams, de don Patricio Díaz, que es su jefe de gabinete, de Edgar Faure, de la señora Claudia Rodríguez, profesional de la División Jurídica de Cochilco, y don Manuel Erazo, que es el jefe de la Unidad de Desarrollo Minero de NAMI. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Para la próxima sesión quedaron invitadas las asociaciones mineras. Asociaciones mineras. Gracias. Así es. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, se levanta.